Ok, pues muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas a esta sesión plática informativa de la maestría en coaching y desarrollo organizacional. Le agradecemos a la psicóloga Sandra Guaglione, quien nos va a hacer favor de presentar esta plática, quien es también docente en esta maestría. Sandra Guaglione Jiménez tiene experiencia en el área clínica por más de 20 años, es psicóloga de formación, tiene experiencia en la psicología clínica infantil y en depresión y suicidio, es maestra en administración de negocios con concentración en ciencias de la salud, ha laborado en España en la Universidad de La Rioja como investigadora y trabajó en el Hospital Psiquiátrico de San Milán de la Cogolla. Cogolla, Ok. Cogolla. Ajá, laboró en centros de atención emocional para personas con discapacidad y en el Centro Marqués de Vallejo de La Rioja, en España. Pues tiene una amplia experiencia como docente. Ha trabajado aquí en el Instituto de Gestal por más de 13 años y también tiene experiencia en la psicología clínica forense y peritajes, en la elaboración de perfiles psicológicos, la publicación de artículos científicos de ludopatía y su intervención y en libros de ciencias forenses de intervención en el abuso sexual infantil y tiene experiencia en el área laboral por más de 20 años de directora administrativa de seguridad privada. Le damos las gracias y bienvenida para esta plática. Ay, muchas gracias, Dani. Te agradezco mucho pues esta presentación. Ale, me da mucho gusto conocerte. Ale, la forma en la que vamos a llevar a cabo lo que es esta plática es que, bueno, primero voy a dar esta información, esta plática informativa, Ale, y al finalizar, si gustas, dejamos lo que son las preguntas o algunas dudas que tú tengas y con muchísimo gusto las podemos ir resolviendo. ¿Te parece bien, Ale? Sí, me parece perfecto, maestra. Y disculpe que ahorita no puedo encender mi cámara. Este dispositivo creo que ni tiene para encender cámara, pero aquí ando tomando nota. Muchas gracias. Gracias, Ale. Pues me da mucho gusto que estés en esta plática y esperemos que se vayan uniendo algunos, ¿no? Algunas otras personas más. ¿De qué trata en realidad, no? Esta plática, pues trata precisamente para que ustedes sepan de qué trata la maestría en coaching y desarrollo organizacional, cuál es nuestro modelo educativo, bajo qué o cuántos semestres se conforma, algunas de las materias que ustedes van a llevar dentro de lo que es la maestría, ¿no? Y pues para poder empezar un poco hablando sobre lo que es esta parte de lo que es el coaching, ¿no? Ale, ¿por qué, Ale? Porque generalmente, bueno, se habla mucho, sí, en la actualidad se habla mucho sobre lo que son los procesos de coaching. Sin embargo, la maestría está enfocada en un coaching llamado el coaching humanístico. ¿De qué trata lo que es este coaching humanístico? Pues trata precisamente de lo que es un proceso de acompañamiento y facilitador para la persona que pues necesita resolver una serie de problemáticas que le ayuda a cumplir con ciertas metas y con ciertos objetivos. Este tipo de coaching humanístico es no directivo y se le conoce así porque en realidad es un tipo de acompañamiento. Eso quiere decir que la persona, ¿no? En este caso como el cliente, es el que tiene que darse cuenta de sus propias limitantes para poder entonces tomar decisiones, ¿sale? Entonces, ¿por qué es tan importante hoy en día lo que es el coaching y por qué llama tanto la atención? Porque en realidad en la actualidad el coaching en las organizaciones del siglo XXI ha cobrado, la verdad, real y gran importancia, ya que su rol se encuentra relacionado con lo que te decía, con lo que es el acompañamiento. En otras palabras, Ale, podemos decir que el coaching es este proceso de reflexión de manera creativa que ayuda a la otra persona a tener pues estos procesos, ¿no? De superación, de alcanzar las metas, como decíamos, de alcanzar como los objetivos. Lo más importante del coaching es que nosotros podemos intervenir en diferentes ámbitos del desarrollo del ser humano. Por ejemplo, lo podemos hacer a nivel individual, personal, laboral o bien empresarial. Entonces, en realidad tenemos como muchos campos de atención y de intervención que ayuda a la persona o bien a las organizaciones o empresas a tener como un modelo de reflexión precisamente para hacer cambios. Entonces, en general podemos decir que el coaching
Es este proceso que ayuda a las personas a alcanzar sus metas, a alcanzar lo que son sus objetivos. También es cierto que se hace a través de una serie de sesiones en las cuales se esclarecen las metas. Ayuda a vencer, por ejemplo, lo que son resistencias u obstáculos internos que tienen las personas y sobre todo que se hacen mediante un modelo de lo que es la escucha activa, Ale. Asimismo, el coaching ayuda a que las personas procesen lo que son ciertas creencias limitantes. ¿A qué me refiero con esto, Ale? En realidad, con el coaching nos damos cuenta que en general las personas venimos de diferentes tipos de educación, ¿no? Venimos de diferentes culturas, venimos, por ejemplo, de diferentes familias, venimos de diferentes modelos o estilos de crianza. Eso a veces ha llegado a ocasionar que las personas tengan pues ciertas creencias limitantes o a veces ciertas creencias irracionales que no les permiten un desarrollo humano más óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hace el coaching? En que la persona se dé cuenta cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades que posee, cuáles son como esos modelos de creencia que realmente la persona quiere seguir para cumplir con esos objetivos. Así de sencillo, poniéndote un ejemplo, ¿no? Llega una persona a una sesión de coaching y la persona, por ejemplo, se quiere comprar el carro último modelo, ¿no? Porque eso es lo que desea. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Que nosotros tenemos que ayudarle en este proceso reflexivo a la persona que sí puede alcanzar lo que son esas metas. Lo que tenemos que ver es con qué elementos cuenta o qué es lo que va a poder hacer para alcanzar como esos objetivos. ¿No? No solamente para comprarse un coche, para poderse comprar una casa, para poderse ir de viaje, a lo mejor para ascender en un puesto de trabajo. Entonces, lo que vamos haciendo es que la persona vaya rompiendo con esas limitantes con la finalidad, en realidad, de que llegue a cumplir con esas metas y objetivos, ¿sí? Otra de las características, la verdad, que tenemos como el coaching es que muchas personas piensan que es un proceso de, por ejemplo, de capacitación. Aquí tenemos a otra participante, ¿verdad? Hola, Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Rosy. Estábamos hablando sobre lo que es este proceso de coaching, como esta parte de la plática informativa, Rosy. Y entonces le estaba diciendo a Ale, en este caso, que el coaching es como este proceso como reflexivo. En realidad, muchas personas creen que el coaching, porque tenemos distintos tipos de coaching, es como un proceso de capacitación. Sin embargo, el coaching que manejamos en el instituto no es una capacitación, es un proceso de acompañamiento y en otras palabras podemos decir que es una puerta abierta para que la persona construya su camino y llegue a descubrir su talento, las diversas habilidades que tiene y sobre todo crear confianza en sí mismo. En este caso, el coaching es ayudar al cliente desde dentro hacia afuera. Y una de las cosas más importantes que tiene que ver con el coaching humanista es que en realidad lo que hacemos es que vemos del presente hacia el futuro. En otras palabras, se centra en lo que tú puedes lograr, ¿no? Entonces, dentro de estas características podemos decir que el maestro en coaching y desarrollo organizacional es ese facilitador que va a promover el logro de soluciones diseñando intervenciones de solución junto con la persona que lo necesita, ¿sí? También le decía Rosy le decía a Ale que este proceso de coaching se da a nivel individual, se da a nivel a lo mejor muchas veces familiar, se da también a nivel laboral o empresarial. Es decir, le decía que tenemos como muchos campos de intervención y esa es la gran facilidad que nos brinda lo que es el coaching, ¿sí? ¿Ok? Claro que existen como algunos antecedentes cuando nosotros hablamos de lo que es el coaching. Muchas personas creen que el coaching pues es algo reciente, pero en realidad si nosotros nos vamos como a la historia del coaching, podemos decir que en realidad tiene como varios antecedentes. Por ejemplo, podemos hallar uno de los antecedentes en la antigua Grecia con este filósofo Sócrates. No sé si ustedes recuerden lo que planteaba en su momento Sócrates con el método socrático, que a través de y el método como mayéutico, no sé si ustedes lo recuerdan, en la cual hacían que las personas, bajo las respuestas que ellos daban, encontraban las soluciones hacia sus propias problemáticas. De acuerdo con este autor Sócrates, él mencionaba que en realidad las personas aprenden mejor cuando se adueñan
de la situación y por lo tanto se hacen responsables de sus propias decisiones y soluciones, que es lo mismo que sucede con el coaching, ¿no? Nosotros no damos consejos, nosotros lo que somos un camino o ese apoyo para decir qué elementos tienes, quién eres tú para realmente tomar tus propias decisiones y crear tus propias soluciones, ¿sale? Tenemos otros antecedentes, por supuesto, dentro de lo que es la historia del coaching. Por ejemplo, tenemos este autor Adler. Adler hablaba que se adhería mucho a lo que son los procesos del coaching de hoy en día y él decía que el individuo es el creador de su propia vida, ¿no? En efecto, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de ser autodirigidos, autocreativos, tener la capacidad de autorrealización y este mismo autor usaba muchas técnicas del coaching como por ejemplo que establecía cuáles son nuestros objetivos, hablaba sobre los procesos de planificación y sobre todo veía qué es lo que nosotros íbamos a hacer a futuro. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta ahorita? ¿Vale? Perdón, es que... Sí, todo bien, gracias. Gracias. Sí, Rosy. Ok. Otro de los antecedentes que hallamos en lo de que es el coaching tiene que ver con esta parte, por ejemplo, de lo que es la teoría de Carl Rogers, que estableció lo que es la terapia centrada en la persona. De hecho, ¿no? A través de lo que es esta maestría, ustedes van a aprender precisamente estos procesos de la terapia centrada en la persona, porque él hablaba de la importancia de lo que tiene el cliente, asemejándola con lo que es la terapia, ya que posee ciertas habilidades de poder crecer y poder cambiar. Entonces, por eso es tan importante saber conocer a la persona, que la misma persona se conozca para poder llegar a estos procesos de autorrealización. Y por supuesto, también tenemos otros autores sumamente importantes que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él, que es el famosísimo Abraham Maslow, ¿no? Que hablaba precisamente de las teorías motivacionales o de la teoría de la motivación y que se asemeja a este proceso de coaching porque él hablaba que en realidad el ser humano es el único capaz de buscar lo que es su propio bienestar. Entonces, esos son como algunos de los antecedentes que nosotros podemos hallar en lo que es el coaching, ¿sí? Tenemos pues varias alternativas. Hay algunos autores que definen lo que es el coaching como un proceso sistemático enfocado en la solución de resultados, en el cual el coach facilita el incremento en la experiencia vital. También ayuda, por ejemplo, en estos procesos de rendimiento en el trabajo y al crecimiento personal. Lo más importante en el coaching es que es un proceso que ayuda a la persona a establecer mejores relaciones interpersonales. Por supuesto que ayuda a lo que son los procesos de comunicación, ayuda a tener como un bienestar emocional muy efectivo y sobre todo, ¿no? Nos ayuda a trabajar en equipo, nos ayuda, por ejemplo, a tener toma de decisiones más asertivas, nos ayuda a la solución de conflictos. Entonces, todo esto es lo que nos ayuda a tener lo que es un coach, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hablar sobre lo que es el coaching, ¿no? El coaching entonces se maneja a través de una serie de sesiones a través con el cliente, les repito, ¿no? Para que él pueda distinguir cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, a dónde quiero llegar, hacia dónde me quiero dirigir y posee pues todas estas características. Generalmente el coaching invita al cliente, por ejemplo, a reflexionar en lo que está pasando y qué es lo que desea futuro. Y generalmente el coach hace como esta indagación y no es porque quiera saber, sino más bien lo que hace es que invita al cliente a reflexionar y sobre todo una cosa muy importante, ayuda al cliente a escucharse a sí mismo. En otras palabras, el que es el coach es aquel que ayuda a espejear el discurso del cliente, así como también, como les decía, a desarrollarse desde esta manera interna hacia lo externo. Entonces, son muchas de las actividades que hace lo que es el coach en este proceso, ¿no? De reflexión en el cual pues se hace por medio de procesos de empatía, de escucha activa, de lo que es invita a lo que es la retroalimentación, la autorreflexión, que le permite a la persona entonces encaminarse y llegar a estos procesos de autodesarrollo y motivación. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? Ay, yo como en clase, perdón. ¿Sí, Ale?
Sí, muy bien. Creo que usaré las reacciones igual para no estar interrumpiendo, pero todo bien. Gracias, Ale. Y por otro lado, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es desarrollo organizacional, porque en realidad la maestría se le conoce con ese nombre y está desarrollada bajo esos términos de lo que es el desarrollo organizacional. ¿Qué es el desarrollo organizacional? El desarrollo organizacional en realidad es una propuesta también de intervención que se creó más o menos entre los años 40 y 50. Es un tipo de proceso que se enfoca en realidad en lo que es el individuo dentro de las organizaciones. En otras palabras, podemos definir que el desarrollo organizacional es un proceso de cambio planeado. ¿Por qué se le conoce así al desarrollo organizacional? Porque en realidad como seres humanos todos los días nosotros nos encontramos en un proceso de cambio. Todos los días estamos en un proceso de innovación. Lo mismo sucede también dentro de las organizaciones. La organización y la empresa tiene que cambiar, tiene que apegarse como a nuevos estatutos, ¿no? Tiene que apegarse pues a nuevos lineamientos y a nuevas formas de interacción que tiene el propio ser humano. Entonces, por eso el desarrollo organizacional se le conoce como este proceso de un cambio planeado. ¿Por qué es un cambio planeado? Porque el cambio se hace de manera paulatina. Si nosotros hiciéramos un cambio dentro de una organización de 360 grados, de verdad es algo que no tendría algún tipo de beneficio a la propia empresa. ¿Por qué? Porque los cambios sirven para que las personas también se vayan adaptando a los nuevos modelos de interacción o de manejo dentro de las organizaciones. Entonces, la importancia del desarrollo organizacional radica cuando surgió, les decía, más o menos surge entre los años 40 y 50 y se cree que surge precisamente en una empresa que se llama ESSO. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y ponemos gasolina, no sé si han visto que nos venden como los aceites, uno de ellos se llama ESSO. Ajá. Empieza ahí lo que es esta parte de lo que es el desarrollo organizacional, ya que esta empresa empezó a darse cuenta que a veces existían ciertas como conflictos interpersonales o conflictos dentro de la organización. Entonces es la primera empresa que en realidad empieza a poner atención sobre las dinámicas que se daban dentro de estos modelos organizacionales, es decir, cómo eran las relaciones que se daban dentro del grupo de personas que estaba dentro de la empresa, qué es lo que pasaba como con estos modelos, por ejemplo, de incentivos, por ejemplo, si la persona estaba, pues, por ejemplo, contenta con el tipo de nómina que se les daba o el tipo de prestaciones que se tenían en ese momento. Entonces es por eso que surge esta inquietud precisamente en esta empresa y empiezan a ver como estos modelos motivacionales diciendo, tenemos que hacer como un cambio porque eso mejoraría la eficiencia y la eficacia del trabajador dentro de la organización. Entonces es así como empieza lo que es este proceso de desarrollo organizacional hoy en día en México, donde empieza en realidad lo que es el desarrollo organizacional, empieza en lo que es en Monterrey, Nuevo León, dado que empieza a adquirir como estas características de ciertos países como Estados Unidos. De hecho, hoy en día, sí, Monterrey empezó a desarrollar estos modelos en las organizaciones con la finalidad de crear un mejor clima laboral y por lo tanto entendiendo que si la persona, entre mejor estaba la persona dentro de este proceso organizacional, pues mayor o mejor desempeño laboral iba a tener. Es por eso que el desarrollo organizacional maneja lo que son procesos, por ejemplo, de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de solución de conflictos también. Es por eso que se relaciona con el coaching, de toma de decisiones, de establecer como mejores relaciones interpersonales también. Y entonces todo esto es lo que nosotros vemos dentro de este modelo, bueno, esto y muchas cosas más dentro de este modelo de la maestría, ¿no? El desarrollo organizacional, les decía, es este cambio planeado que se basa en una serie de etapas que permiten en realidad al consultor y al cliente verificar cuáles son como algunas alternativas de solución que tienen. Por ejemplo, el desarrollo organizacional cumple con estas etapas como primera etapa
hace lo que es una entrada, que eso lo hace el consultor organizacional, que ustedes serían también consultores organizacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se presenta un conflicto en la empresa, el que ustedes quieran, ¿no? Aquí hay muchos conflictos dentro de una organización, ¿no? Puede ser que a lo mejor tengamos alta rotación de personal, a lo mejor mucho ausentismo, conflictos interpersonales, a lo mejor baja producción, a lo mejor alteraciones en los procesos de calidad, ya sea que se venda un producto o a lo mejor que se brinde un servicio. Y entonces todos estos conflictos, ¿no? Van generando como ciertas alteraciones dentro de la organización. ¿Qué es lo que hace en realidad el facilitador, el consultor en desarrollo organizacional? Es cuando mantiene una relación con el cliente y entonces el primer proceso que hace es como esta entrada. Es esta entrada de decir, bueno, no, voy a conocer a lo que es la empresa, a qué se dedica la empresa, cuántas personas conforman lo que es la empresa. Una vez que se hace como este proceso de entrada, llega a lo que es el proceso de diagnóstico. El diagnóstico, que son técnicas que ustedes van a por supuesto, a aprender bajo lo que es esta maestría, se hace bajo ciertos métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Por ejemplo, generalmente lo que hace el consultor de desarrollo organizacional es que realiza una serie de entrevistas, puede utilizar una serie de cuestionarios, encuestas. Por ejemplo, se puede basar mucho en lo que son estos procesos, no sé si han visto en las empresas que hacen estas evaluaciones de desempeño, que nos ayudan a verificar qué es lo que está pasando para que la persona a lo mejor no se esté desempeñando en su totalidad o al 100%. Entonces, a través de lo que es este diagnóstico, nosotros aprendemos a reconocer qué es lo que está pasando, cuáles son los conflictos reales que se están presentando dentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Qué es lo que hace el consultor de desarrollo organizacional? Porque muchas veces el cliente, cuando llama al consultor, pues tiene una vaga idea a veces de lo que puede estar sucediendo dentro de la propia empresa. Pero una vez que el consultor aplica estos procesos de diagnóstico mediante estas técnicas, ayuda a visualizar de una mejor manera dónde se localiza el problema y cuáles son las intervenciones que va a llevar a cabo. Entonces, una vez que se tiene el diagnóstico, se llega a la fase de la elaboración precisamente de estas intervenciones. Estas intervenciones ayudan tanto al consultor como al cliente para mejorar todos estos procesos en donde se está presentando, pues precisamente lo que es una problemática. ¿Cuáles son algunas intervenciones que llega a ser el consultor organizacional o propone lo que son estas intervenciones? Pues, por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta que se tienen que mejorar los procesos, por ejemplo, de reclutamiento y selección de personal, donde se tiene que mejorar, por ejemplo, lo que es el proceso de entrevista. Incluso muchas veces nos damos cuenta que el proceso de inducción dentro de una misma organización debe de ser un proceso adecuado, ¿no? Cuando nosotros a veces llegamos a una organización, no sé si a lo mejor a alguien le ha pasado, llegas a la empresa, claro, la empresa es nueva, ¿no? No conoces a tus compañeros de trabajo, si bien a lo mejor conoces con la persona que vas a trabajar o el jefe inmediato. Y entonces este proceso de inducción que muchas veces no se hace, hace que la persona desde un principio no tenga como este sentido de pertenencia. Y entonces es un proceso como muy importante porque ayuda a que la persona se sienta parte de y por lo tanto va a tener un mejor desempeño laboral. Otra de las cosas o situaciones que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, tenemos que mejorar el sistema de incentivos o la propia organización tiene que mejorar el sistema de incentivos, tiene que ver cómo está, por ejemplo, lo que son la competencia y ver cómo está como este sistema a lo mejor de retribuciones salariales, tiene que ver a lo mejor cómo voy a favorecer un mejor rendimiento y entonces vemos cuáles son como los beneficios a favor de lo que es el trabajador. Por ejemplo, manejamos procesos motivacionales que ayudan a que el trabajador, el empleado o la persona pues se sienta como parte de, ayuda a mejorar los procesos de comunicación, de retroalimentación. Esos son como los procesos de intervención. Otra de las cosas que hace es, por ejemplo, mejorar los procesos de liderazgo, del trabajo en equipo y por lo tanto se entiende que entre mejor y mayor trabajo en equipo y liderazgo se tenga,
pues entonces la empresa va a tener un beneficio porque mayor producción va a tener y por lo tanto también el trabajador mayor beneficio va a tener porque se siente altamente motivado dentro de la empresa. Entonces, estos son como los procesos. Una vez que tiene lo que es este proceso de intervención, pues se dan las acciones pertinentes a seguir, donde se hace este cambio planeado, donde bajo un cronograma se aplican las acciones de estas intervenciones y al finalizar se hace como una evaluación de los logros que se obtuvieron dentro de la empresa. Entonces, en términos generales, podemos decir que eso es lo que es desarrollo organizacional. Perdón, ¿eh? Una de las definiciones que a mí me gusta mucho de desarrollo organizacional es de un autor llamado Bennis, que dice que en realidad el desarrollo organizacional es un proceso de reaprendizaje, en donde enseñamos a las personas a reaprender, por ejemplo, creencias, actitudes, aptitudes, habilidades, ¿no? Y que nos ayuda a tener como una mayor salud mental dentro de estos procesos organizacionales. Entonces, es así como podemos hablar de lo que es esta parte de lo que es procesos del desarrollo organizacional. Otra de las influencias que tiene el desarrollo organizacional es que ayuda a combatir lo que tenemos como fuerzas externas e internas. Por ejemplo, las fuerzas externas de una organización son aquellas que en realidad nosotros no podemos cambiar, chicas. Es decir, son procesos de fuerzas que están establecidas, por ejemplo, como muchas veces como factores gubernamentales, ¿no? Lo que muchas veces se establece como ahora te voy a cobrar estos impuestos, ¿no? Ahora te voy a pedir como nuevas acreditaciones o nuevas certificaciones. Sin embargo, ¿no? Trabaja con esas fuerzas externas para que la empresa se adapte a las mismas. Asimismo, trabaja con lo que son estas fuerzas internas, donde la organización tiene la posibilidad e incluso interviene en ellas. Estas fuerzas internas son propias de la organización, como les decía, ¿no? ¿Por qué tienes tanta rotación de personal? ¿Por qué las personas tienen tanto ausentismo? ¿Por qué las personas a lo mejor están estresadas dentro de la empresa y hay que manejar modelos de intervención para manejar lo que son estos niveles de estrés? Y entonces es así cuando facilita al cliente o a la empresa para mejorar todos estos procesos organizacionales. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, otra de las cosas que trabaja lo que es el desarrollo organizacional tiene que ver con el conflicto. Gracias, Ale. Tiene que ver con el conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces, en general, cuando nosotros escuchamos la palabra conflicto, oímos así como si fuera algo como catastrófico, ¿no? Y decimos, no, tenemos que ver que el conflicto en realidad muchas veces puede ser proactivo. ¿Por qué? Porque yo les decía, en todas las áreas de desarrollo del ser humano se presentan estos conflictos. Sin embargo, si no existieran los conflictos, en realidad nosotros no cambiaríamos, ¿no? Las personas nos quedamos muchas veces bajo una situación por temores, por miedos, muchas veces por conformismo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el desarrollo organizacional? Es que toma esos conflictos como un modelo proactivo precisamente para la mejora tanto del individuo como de la organización. Y entonces dice, bueno, ya se presentó el conflicto, ¿qué intervenciones vamos a hacer para solucionarlo? Y entonces ayuda al cliente para ver y visualizar qué es lo que vas a hacer, cómo vas a cambiar por medio de planes estratégicos para modificar y que no se presente este conflicto nuevamente, así como ayuda a prevenir otro tipo de conflictos que se puedan presentar. Entonces, todo esto es lo que hace un consultor en realidad de lo que es el desarrollo organizacional, ¿no? La verdad es muy, cuando se trabaja como consultor organizacional, chicos, la verdad es que los resultados que hemos obtenido y que muchos de sus compañeros han obtenido, pues la verdad es que son realmente satisfactorios, ¿no? Nos ayuda en realidad a tener como un desarrollo mayor en cuestiones de esta parte del desarrollo humano, ¿no? En centrarse en ti como individuo, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, cuáles son las intervenciones. Podemos trabajar también bajo grupos, por supuesto, ¿no? Para mejorar
por ejemplo, procesos emocionales, procesos de toma de decisiones, de pensamiento crítico, y es lo que nos ayuda en realidad a tener un mejor desarrollo y desenvolvimiento dentro de estas áreas. Entonces, podemos decir que en realidad este programa de maestrías en coaching y desarrollo organizacional está diseñado para personas que quieran intervenir, ¿no? Y trabajen con lo que es nuestra sociedad mexicana. Necesitamos personas, nuestra sociedad necesita personas que ayuden como facilitadores, como orientadores, tanto en procesos individuales, grupales y organizacionales, a que las personas tengan un proceso de reflexión y que tengan como un proceso para poder cumplir con esos objetivos y metas, ¿no? Les decía, somos personas que vamos generando a lo largo de nuestra vida ciertas creencias o ciertas limitantes que nos dicen que nosotros tenemos, ¿no? Y cuando en realidad las verificamos, pues son ideales que son puestos a las personas, pero que no nos pertenecen, ¿no? Y es cuando vamos quitando como este velo y la persona se va dando cuenta de cuáles son las opciones, una serie de oportunidades que tiene para cumplir precisamente con esas metas, objetivos, sueños, deseos, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el Instituto de Gestalt? Busca formar en realidad egresados, que les decía que trabajen como facilitadores del desarrollo humano y sobre todo, ¿no? Que se trabaje bajo espacios de respeto, de empatía, de confianza, de reflexión y de compromiso. Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo que yo les podría decir, cómo está diseñado lo que es nuestra maestría, esta maestría de coaching y desarrollo organizacional. Por supuesto que la maestría, ustedes van a llevar varias materias que se van enfocadas precisamente a este proceso en el que ustedes se conviertan tanto en consultores organizacionales, facilitadores, pero también en lo que llamamos coaching coaching individual, coaching organizacional. Entonces, es así como está diseñado pues esta maestría. Ven materias, por ejemplo, como lo que es la administración. ¿Por qué necesitan ven materias como administración? Porque necesitamos entender cómo se organizan o cómo se conforma más bien una organización, ¿no? Que se hace por medio de procesos, por ejemplo, de planeación, procesos de control, procesos de comunicación, y entonces nos ayuda a ver cómo se encuentran actualmente las organizaciones dentro de nuestro país, ¿no? O en diferentes partes del mundo, y entonces es por eso que llevan estos procesos de administración, de desarrollo organizacional, llevan, por ejemplo, materias para verificar lo que es liderazgo, lo que es el enfoque sistémico, ¿no? Y por supuesto, bueno, todas estas materias, la legislación laboral, también sumamente importante, que les van a dar pauta a una formación integral, ¿sí? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahorita, chicas? ¿Sí? Dani, ¿quisieras decir algo? No, 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 estoy ¿No? escuchando ¿Vamos bien? bien. Al final, si quieres, abrimos una sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda, pero creo que vamos bien ahorita con la explicación que estás dando. Ok, sale. Otra cosa, bueno, que les quería mencionar, ¿no? ¿Cuáles son como algunos de los perfiles que tenemos nosotros como egresados de lo que es, bueno, tanto de ingreso como de egreso de lo que es la maestría? Gracias, Rosy. ¿No? Algunas de las características del estudiante que estudian bajo lo que es esta maestría, pues obviamente este es un proceso de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje tanto personal como un proceso de aprendizaje que vamos a aplicar a las demás personas o incluso dentro de organizaciones. Entonces, nuestro proceso de aprendizaje o el proceso de aprendizaje incluye pues obviamente lo que es esta capacidad de reflexión, esta capacidad de autoconocimiento, esta capacidad de autodirigir este proceso de enseñanza, aprendizaje. Por supuesto que el estudiante tiene también este compromiso, ¿no? De llevar a cabo, pues, primero cumplir con lo que son sus materias, pero sobre todo el estudiante se llevará como estas grandes habilidades, tanto teóricas como prácticas, que le van a permitir desarrollarse allá afuera, ¿no? En este mundo externo, les decía, a nivel individual, laboral, empresarial, en el que ustedes gusten,
¿no? El estudiante colaborará también activamente en estos procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre todo, ¿no? Pues tenderá a trabajar en equipo, a relacionarse con sus compañeros. Ustedes van a tener profesores altamente calificados y con experiencia en estos campos laborales, de acuerdo a las materias que se les estén brindando. Les decía que es una maestría también como muy práctica porque se maneja bajo ciertos estándares de proyectos o llevar a la práctica en la vida real, pues todo aquello que ustedes van a aprender, por ejemplo, de una organización, todo aquello que van a aprender de las intervenciones de coaching con el individuo, incluso, ¿no? Con la persona con la que van a trabajar, incluso llevan lo que son sesiones de coaching que les van a ayudar precisamente a esta intervención y mejorar pues precisamente este proceso de acompañamiento a lo que es la persona. Entonces, tiene que ver con estas características tanto del estudiante como también de este proceso enseñanza-aprendizaje. Una de las cosas, por lo menos yo, dentro de lo que es, por ejemplo, mis clases, a mí me encanta que mis alumnos participen, ¿no? Que también nos den sus experiencias, porque a través de todo eso nosotros todos aprendemos, ¿no? Sus compañeros aprenden y nos ayuda a tener como una interacción más vivencial acerca de lo que sucede, ¿no? En este mundo externo. Entonces, bueno, esas son como las características en general que nosotros podemos ver a través de lo que es esta maestría. ¿Cómo se conforma lo que es la maestría? Chicas, se conforma a través de lo que es 4 semestres. En esos 4 semestres ustedes llevarán una serie y una tira de materias que les auxiliarán para llevar pues estos modelos educativos. Voy a compartir un poco lo que es pantalla, Dani, para que ellos también vean, ¿no? Cómo se conforma lo que es, por ejemplo, nuestro plan de estudios. Esta maestría en coaching y desarrollo organizacional, hay otra de las opciones, chicas. Nuestras maestrías son totalmente virtuales. ¿Por qué se hacen de esta manera? Porque entendemos que la mayoría de nuestros estudiantes son personas que estudian, que trabajan, que tienen familia y entonces en estos procesos virtuales nos da o les da a ustedes la oportunidad de poder tomar las clases desde donde ustedes estén. Otra de las cosas que hacemos dentro de las clases es que las clases son grabadas. Eso con la finalidad de que si a lo mejor, no sé, por ejemplo, ya me dice, ¿sabes qué, Sandra? No puedo estar porque salgo por trabajo o tengo un negocio y entonces no voy a poder estar con la finalidad de que ustedes puedan revisar lo que son también esas clases y entonces no se pierdan la oportunidad de este proceso de lo que es enseñanza-aprendizaje, ¿sale? ¿Cuáles son algunos objetivos generales que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestra maestría? En este caso, el egresado de la maestría en coaching y desarrollo organizacional será capaz de cumplir con los siguientes requisitos. Llevar a cabo intervenciones de coaching a nivel individual para ayudar al asesorado a esclarecer sus metas personales en distintos ámbitos, facilitando la generación de su propio plan de vida y carrera a corto, mediano y largo plazo, chicas. Así como también llevar a cabo el procesamiento de las resistencias del asesorado para obtener los logros que desea. Esta parte que yo les decía, ¿no? Somos facilitadores, orientadores para que la persona cumpla con esos objetivos. Todo esto centrado en sus propios valores, aspiraciones y necesidades. También es cierto, ¿no? Que es asesorar a organizaciones de trabajo, escuchando la problemática, como yo les decía, que se llegan a enfrentar muchas organizaciones y las propuestas de los distintos miembros que la conforman. Recuerden que les decía que la maestría se basa mucho en lo que es el desarrollo humano, es decir, centrado en la persona. ¿Cómo te puedo ayudar a ti como persona, aun cuando estés inmerso dentro de una organización? Una vez hecho esto, es diseñar y aplicar intervenciones centradas en la organización que nos resulten efectivas, ya que contemplan y se enfocan en las problemáticas únicas de la misma, es decir, dependiendo de cada organización y las intervenciones que se hacen, dependerá de las problemáticas que se presenten en cada una de las organizaciones. E incluso, chicos, muchas veces nosotros también podemos ser estos facilitadores
en los procesos de terapia. Por ejemplo, muchas veces cuando llega el cliente, hacemos este proceso de coaching, pues muchos llegan con una alteración, pues qué es lo que está pasando muchas veces en su trabajo, cómo pueden mejorar, cómo pueden solucionar algunos conflictos, cuáles son como esa toma de decisiones que ellos deben de hacer. Pero recuerden, nosotros somos los facilitadores y entonces ellos son aquellos que tienen que construir este propio proceso de reflexión y de obtener como las metas deseadas. Lo que les mencionaba, cuando inician y cuál es la duración que tiene, pues sí, generalmente nosotros iniciamos tanto en el mes de febrero, que es este caso, y en el mes de agosto, y tiene una duración de 4 semestres. ¿A quién va dirigido? Este programa va dirigido a cualquier persona que cuente con un grado de licenciatura y se interese en ser un agente facilitador para la resolución de problemas en las organizaciones de trabajo o bien, como les decía, para los propios individuos. Este programa puede ser una opción de titulación, sí, muchas veces por posgrado para ciertas licenciaturas afines. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso es como en términos generales lo que yo les podría decir acerca de lo que es la maestría. ¿Sí? ¿Ok? Y si gustas, Dani, podemos, no sé, si quieras agregar algo. Sí, muchas gracias, Sandra, por la intervención. Digo, realmente creo que fue una plática bastante integral, sobre todo este hincapié que hiciste, ¿no? En el sentido de en qué nos distingue, ¿no? Esta maestría en coaching, a diferencia de quizá otros programas de estudio en otras instituciones, que tiene esta integración de la parte humanista, de parte del desarrollo de todas estas habilidades desde el enfoque centrado a la persona, que es una de las programas académicos que tenemos aquí en el instituto, ¿no? O sea, no solamente es ver a la persona o parte como de la organización y como un recurso humano, sino de una manera integral como persona y como ser humano que también pues necesita, ¿no? De la organización. Entonces creo que con esto quedó bastante claro y qué es lo que ofrece nuestro programa de estudios. No sé si Ale o Rosy tuvieran alguna duda o pregunta, tanto de la explicación que dio Sandra acerca de la maestría en coaching o bien del plan de estudios o algo más puntual. Estamos abiertos los micrófonos. Hola, sí soy Rocío Paniagua, trabajo para educación especial. De hecho, estaba en una de mis escuelas, inicié la sesión, pero también soy directora de un centro de atención múltiple que es de educación especial. De ahí mi interés para esta maestría. Sí, me, me agrada la parte que pueda ser virtual porque realmente, sí, ¿no? Nuestras ocupaciones son muchas, pero hay algo que cuando tuve un acercamiento con el Instituto Gestal que me pareció muy bueno, fue precisamente el contacto humano que tenían. ¿Hay algún momento en el que exista alguna sesión donde sí sea presencial o que haya alguna experiencia de trabajarlo en el instituto? De momento, las maestrías, justamente por esta información que dio Sandra, están focalizadas de manera virtual, ¿no? En el hecho de que no son en un sentido empresarial, pero sí para las personas que estudian, trabajan o que de plano, pues el trabajo, ¿no? Les demanda, ¿no? Toda la parte del día, por eso es que son así. Pudiera ser si es que usted desea hacer la parte presencial, como el enfoque centrado a la persona es parte de nuestras materias principales, que tome las materias de enfoque presenciales y lo que son las materias de propiamente la maestría que sean de manera virtual. Eso sí podría ser. Sí, así es, Rosy. Ok, bien, gracias. Esa era mi duda, gracias. Pues Rosy, muy interesante, la verdad, gracias Rosy, lo que nos dices, ya que nos hablas de que tú eres directora
¿no? Y seguramente, pues como mencionas, esta maestría te va a ayudar a ver todos estos procesos de trabajo, de comunicación, de trabajo en equipo y liderazgo dentro, ¿no?, de la propia organización, Rosy. Entonces, sí es cierto, como dice Dani, podemos hacer eso, ¿no? Algunos programas se pueden dar de manera presencial y la maestría como tal se da de manera virtual, Rosy. Ujú. Bien, gracias, gracias. Gracias, Rosy. ¿Ok? Yo también abriré tantito mi micrófono porque muchas gracias, me quedó muy claro de hacia dónde va enfocado. Y entiendo que uno de sus, digamos, como diferenciadores es esta capacitación en habilidades blandas. Y mi pregunta puntual es como en habilidades ya más duras que mencionó la materia de administración, también la de políticas o algo así me parece que comentó, legislación laboral más bien. Sí, Y así me es. gustaría ver el plan de estudio como que desde esa parte también un poco más sólida en metodología y pues si me pudieran dar más información de eso estaría muy bien. Sí, Ale, con muchísimo gusto. Mírate, también ahorita te va a decir Dani, pero comparto también lo que es esta pantalla, Dani, en la que, digo, Ale, parece que es esta. Sí, Ale, mira, lo que quiero es que visualicen aquí cuáles son las materias que ustedes tendrían bajo su plan de estudios. Ale, por ejemplo, en el primer semestre se ve lo que es teoría y técnica de la entrevista humanista, tan importante en este proceso, por ejemplo, de lo que es la obtención de la información. La entrevista es un método y una técnica que nos ayuda precisamente, ¿no?, para poder indagar, para poder obtener información de la persona, o en dado caso de las organizaciones, para que nos permita hacer intervenciones más precisas. Tenemos lo que son bases del desarrollo humano, ¿no?, donde se ve precisamente pues todas estas cuestiones, ¿no?, y todas estas características y habilidades que posee como tal el ser humano. Tenemos lo que es integración del aprendizaje 1 y sí se ve lo que es fundamentos de la administración, que son, ¿no?, como estas materias que tú me mencionabas. El segundo semestre llevan lo que son prácticas supervisadas de la entrevista humanista, por eso yo les decía que su maestría es como teórica y práctica, en la que ustedes van a llevar a cabo y van a implementar de manera experimental lo que son pues todos estos conocimientos dentro de lo que es la maestría, llevan lo que es sentimientos y comunicación, llevan lo que es reconocimiento de necesidades de atención y por supuesto la materia de desarrollo organizacional. En tercer semestre llevan lo que se llama supervisión de casos. Ahí ya estamos hablando de este proceso de coaching. Chicas, llevan la materia de coaching aunada a lo que llamamos supervisión de casos, donde ustedes ya van a intervenir y obviamente, bueno, van a ser guiados y orientados por personas especialistas en esta parte de lo que es el coaching. Llevan lo que es pensamiento sistémico y liderazgo como un elemento primordial también dentro de lo que es estos procesos de relaciones interpersonales y llevan lo que es contexto y legislación laboral, ¿vale? Y en cuarto semestre ustedes llevan lo que es seminario de tesis. Entonces, estas son como las ofertas académicas que nosotros vemos. Ahora, Ale, en muchas de las materias, si es cierto, ¿no?, se van a ver cuestiones también, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo les enseño a hacer lo que son cuestionarios, encuestas, entrevistas, para poder conocer, ¿no?, y poder tener como una solución a los problemas. Sí, en algunas utilizo pues ciertos métodos, ¿no? Como lo que son también, por ejemplo, ciertas cuantificaciones que podemos hacer cuando evaluamos, por ejemplo, o intervenimos con el individuo. Y entonces es por eso que es como muy completa el tipo de maestría que ofrece el Instituto, Ale. ¿Sí? Dani, no sé si quieras agregar algo. Ale, perdón. Ajá. Ah, ok. Sí, muy bien. Igual me dio duda de, por ejemplo, qué proyectos se manejan. Sí me comentó en su momento la licenciada Dani que hay prácticas tanto a nivel como grupal y después ya es con externos. Entonces, ¿cómo son los proyectos? Mira, muchos de los proyectos que se manejan son esta parte como vivenciales, en los cuales también tratamos de adaptarnos
a las necesidades del alumno. Pero generalmente lo que hacemos es, cuando hablamos de organizaciones, lo que hacemos es que la persona vivencia con una organización o incluso, por ejemplo, Rosy dice ahorita, yo soy directora de una escuela, aplicamos lo que son estos procesos dentro de esa misma organización. Por ejemplo, muchos de tus compañeros trabajan en distintas organizaciones y entonces lo que hacemos es que esos proyectos están enfocados para hacer diagnósticos organizacionales. Eso es en caso cuando hablo de lo que son las materias organizacionales. En caso de lo que hablo sobre lo que es el coaching, ustedes ya van a tener lo que son este tipo de pacientes, por supuesto, ¿no? Y donde van a ser o pacientes o clientes o consultantes, donde ustedes ya van a intervenir de manera práctica con ellos. Ale, ¿sí? Dani. Ok. No, justamente lo que preguntaba Ale en este sentido de las Ah, prácticas, sí, si te das cuenta, bueno, aquí en la presentación que tiene Sandra, estas materias de los primeros semestres, teoría y técnica de la entrevista humanista y bases del desarrollo humano, como en segundo semestre, prácticas supervisadas y sentimientos y comunicación, son materias propias de la especialidad de enfoque central a la persona. Entonces, las personas que cursan la maestría, ya sea en coaching o educación, como es la base para, pues, de nuestros programas, las cursan con alumnos que están cursando enfoque central a la persona. Tu grupo también se conforma de las personas que están en la parte de tu maestría, pero si bien estas materias de tronco común, llamémoslo así, que son las de enfoque, las cursas con las personas que están inscritas en la especialidad de enfoque central de la persona. ujú, Ah, ok. Sí, maestra Sandra, sí me respondió mi duda y gracias, Dan, igual por añadir esa información. sí. Gracias. Ale, ¿alguna otra duda? No, creo que ya me quedó un poco más claro. Ya había hablado con la licenciada Dani, pero justo como que tener una perspectiva ya de una docente de la maestría fue muy útil. Gracias, Ale. Y Rosy, ¿tienes alguna duda, algo que quieras externar, Rosy? No, yo creo que más bien es como empezar a tomar decisiones, ¿no? Porque creo que es un programa, pues sí, ambicioso. La verdad, yo ya tiene tiempo que estoy alrededor del Instituto Gestal para poder desarrollar esta maestría, pero creo que queda más claro, ¿no? Cuáles son, tanto el programa como esta parte que comentabas, ¿no? De qué es lo que vamos el perfil que vamos a tener, ¿no? En caso de que cursemos la maestría. Y eso creo que me da, pues a mí, más claridad en lo que yo estoy buscando, ¿no? Yo estoy en el ámbito educativo y sí, oficial, pero pues sí, mi idea es pues una consultoría, ¿no? Que es precisamente lo que se refiere a esta parte del coaching. Pero no, creo que no hay dudas. Ya es cuestión de ir revisando cómo nos podemos organizar. Muchísimas gracias, Sandra. Al contrario, Rosy, un placer. Gracias, Ale. Ok, Dani. Sí, bueno, realmente, bueno, mencionarles, ¿no? Que este programa de la maestría tiene reconocimiento de validez oficial ante la SEP. Ustedes salen con el grado de maestras, bueno, en coaching y desarrollo organizacional. Para poder hacer los trámites de esta parte del posgrado, en el cuarto semestre llevan esta materia de seminario de tesis, es decir, para poder titularse de este programa académico, que es un programa académico escolarizado, deben de presentar una tesis, ¿no? Al final del curso, al final de su objeto de estudio, presentan su tesis, va de la mano con un asesor la presentación de esta tesis. Y bueno, al concluir como tal, se ejerce el diploma, ¿no? De maestro en coaching y ustedes tramitan lo correspondiente a su cédula profesional. Entonces, sí es una modalidad escolarizada, independientemente sea virtual, es escolarizada, no quiere decir que están las clases grabadas, como bien les comentaba, donde están grabadas, pero se llevan de manera síncrona y vivencial, ¿no? O sea, están grabadas en el aspecto en que tú te conectas a tu clase el día y la hora específica
quedan grabadas en el caso de que quisieras consultarlas más adelante o por alguna razón no la pudiste escuchar ese día, bueno, queda grabada. Pero si bien todas las clases llevan esta parte tanto teórica, práctica y vivencial o de proceso como tal. Una parte importante también de la maestría y de todos nuestros programas de estudio que ofrece el Instituto de Gestalt es que a la par de tus clases, de las actividades que se realicen en las mismas, debes de llevar sesiones de terapia, ¿no? Si estamos hablando que es un coaching desde el sentido humanista, pues también nosotros o el Instituto de Gestalt se preocupa, ¿no? Por el desarrollo también de todas estas habilidades humanistas que debe de tener nuestros egresados y si bien la terapia es parte de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos, no? Dar esta información o en esta parte, ¿no? Del coaching hacia las personas, si es que no somos empáticos o no tenemos la escucha reflexiva o no estamos abiertos a entender al otro, ¿no? Entonces, por ello hago hincapié en esta parte que la terapia es importante, ¿no? Para sanar los procesos, pues, de nosotros mismos y no engancharse, por ejemplo, el momento en que estamos desde la parte directiva, en la toma de decisiones y demás, si yo no he trabajado mis asuntos desde la parte personal, difícilmente puedo hacerlo desde la parte organizacional o desde la toma de decisiones. Por ello es de que todos nuestros programas de maestría o la especialidad de enfoque o licenciatura o los que ofertemos llevan la parte psicoterapia. Esta parte de psicoterapia está incluida en el pago de la colegiatura, es decir, o sea, adicional de un grado que tengas de maestría, vas a llevar también tu propio proceso de terapia. Entonces, es algo que otros planes de estudio quizá no lo dan y bueno, nosotros al ser esta universidad humanista, pues procuramos en este sentido velar, ¿no? Por esa parte. Entonces, pues realmente, o si lo vemos de cierta manera, pues lo que pagas, ¿no? De la maestría es lo que estás estudiando por un grado adicional a la terapia que puedas llevar con un psicoterapeuta que de manera externa, pues quizá pueda resultar incluso hasta más caro, ¿no? Entonces es un ganar-ganar de ambas partes, ¿no? Por una parte la formación con una maestría, pero también el trabajo de proceso interno que yo hago al llevar la psicoterapia y que me va a servir para aplicarla en esta formación que estamos llevando. Sí, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. No, todo está claro. Muchísimas gracias por la Sí, invitación. todo claro. Pues bueno, muchas gracias. Voy a pausar tantito.